Bienvenidos a las píldoras formativas de la Universidad Politécnica de Madrid. En esta ocasión vamos a hablar de los fenómenos acústicos y empezaremos a definir la acústica arquitectónica como aquella que estudia los fenómenos vinculados con la propagación del sonido en un recinto. En un punto cualquiera de un recinto, véase por ejemplo una sala de conciertos, la energía correspondiente al sonido directo depende exclusivamente de la distancia a la fuente sonora. Aquí podemos ver dos señales directas, por ejemplo. La energía asociada a cada reflexión depende del camino recorrido por la onda sonora, así como de la cantidad de absorción acústica de los materiales de aquellas superficies que están implicadas en la reflexión. Así podemos ver diferentes reflexiones de ondas sonoras en la sala. Un ecograma o reflectograma es una representación gráfica temporal de la llegada de las diferentes reflexiones acompañadas de su nivel energético correspondiente dentro de lo que sería un recinto. Así, tendremos un recinto de ejemplo y vamos a ver su ecograma, cómo se iría generando. Entonces, por un lado tendremos una fuente y un receptor y primero aparecerá la señal directa, que es tal y como se puede ver en el recinto. A continuación aparecerán las reflexiones de primer orden, que son las que la onda acústica se refleja con las superficies próximas a la fuente. Y a continuación veremos las reflexiones de segundo orden. De esta manera se irá construyendo todo el reflectograma. Aquí tenemos, pues al analizar la evolución temporal del sonido reflejado en un punto cualquiera del recinto, podremos observar dos zonas de características diferentes. Una primera zona es la que engloba todas aquellas reflexiones que llegan inmediatamente después del sonido directo y que reciben el nombre de primeras reflexiones o reflexiones tempranas, tal y como se puede ver en el ecograma. Si el tiempo de retraso entre el sonido directo y la primera reflexión es muy largo, las reflexiones tempranas no se detectarán como parte de la señal directa, sino como ecos. Luego existe una segunda zona que está formada por reflexiones tardías, que constituyen lo que será la denominada cola reverberante, tal y como se puede observar, es decir, la reverberación. Por lo tanto, tendremos los siguientes fenómenos: reflexiones tempranas, ecos, tiempo de reverberación y absorción. Estos fenómenos se darán en un recinto. Vamos a empezar hablando de las reflexiones tempranas, también denominadas de primer orden. Cuando la fuente sonora está rodeada por más de una superficie reflectante, como puedan ser paredes, suelo o techo, un oyente no recibe solamente el sonido directo, sino también el reflejado por cada una de estas superficies. Estas primeras reflexiones, que se encuentran bastante separadas en el tiempo, se denominan reflexiones tempranas. En salas no muy grandes, estas se encuentran cercanas en el tiempo unas de otras, por lo que no se llegan a percibir como un eco. Cada reflexión pierde energía debido a la parte absorbida por la superficie y también debido a la ley de divergencia esférica. Según esta, el nivel de presión disminuye conforme el sonido se propaga, cuando el frente de onda es esférico, como es en la mayoría de los casos. Entonces, el nivel de presión sonora caerá 6 decibelios cada vez que se duplique la distancia, siendo estas las pérdidas por divergencia esférica. Así, si tenemos por ejemplo una fuente y un receptor, y suponemos que a la llegada del receptor tenemos una presión, en el receptor tenemos un nivel de presión sonora de 90 decibelios, si duplicamos la distancia del receptor pasaremos a tener un nivel de presión sonora de 84 decibelios. A continuación vamos a hablar de los ecos. El fenómeno más sencillo que se da en un recinto con superficies reflectantes del sonido es el eco. Consiste en una reflexión única que retorna al punto donde se encuentra la fuente emisora después del sonido emitido. En el caso de que el tiempo sea menor a 50 milisegundos para la palabra o 100 milisegundos para sonidos más complejos, el cerebro, debido al fenómeno de la persistencia acústica, interpreta la señal y la reflexión como una sola, de tal manera que no se produce el eco como tal. Tras el periodo de las reflexiones tempranas, comienzan a aparecer las reflexiones de diferente orden, segundo, tercero y así sucesivamente, en función del número de superficies contra las que se refleja el sonido, dando origen a una situación muy compleja en la cual las reflexiones cada vez se densifican más.
Esta permanencia del sonido, aun después de interrumpida la emisión de la fuente sonora, es lo que denominamos como reverberación. Este proceso continuará hasta que la mayor parte del sonido sea absorbido y el sonido reflejado sea demasiado débil como para ser audible. Aquí podemos observar dentro de un ecograma dónde estaría la zona de reverberación. Para medir cuánto tiempo tarda este proceso de extinción del sonido, se introduce el concepto de tiempo de reverberación, definido como aquel tiempo que tarda el sonido en disminuir 60 decibelios, por debajo de su nivel inicial una vez ha cesado la fuente. Aquí podemos ver lo que sería la curva de caída, en la cual entre dos tiempos disminuye 60 decibelios. Así el tiempo de reverberación pues, será la resta entre el tiempo final y el tiempo inicial. El tiempo de reverberación depende de los absorbentes que sean las superficies de la sala. Así, si las paredes son muy reflectantes, es decir, que reflejan la mayor parte del sonido que llega a ellas, se necesitarán muchas reflexiones para que se extinga el sonido. Y entonces el tiempo de reverberación será grande. Si estas son muy absorbentes, en cada reflexión se absorberá una proporción muy alta del sonido. Por lo tanto, en unas pocas reflexiones el sonido será prácticamente inaudible, con lo cual el tiempo de reverberación será pequeño. Existen diversas herramientas matemáticas para estimar este tiempo de reverberación, siendo una de las más utilizadas y más sencillas la fórmula de Sabin. En 1898, Wallace Clement Sabin propuso esta primera ecuación que permitía calcular el tiempo de reverberación en un recinto en el cual el material absorbente estuviera distribuido de manera uniforme. Esta ecuación relaciona el volumen del recinto, relacionándolo con la rapidez con la que las ondas sonoras llegan a la superficie antes de ser reflejadas, con la cantidad de energía que absorbe las superficies de este recinto, denominado área de absorción, que es la A que aparece en el denominador. A su vez, este área dependerá del tamaño del material, superficie, y del material en sí, que vendrá definido por un coeficiente de absorción denominado alfa. Cada material tendrá un coeficiente de absorción diferente, en función de sus características. Esta ecuación sobreestima el valor de tiempo de reverberación cuando la absorción es elevada, y existen otras aproximaciones posteriores, como por ejemplo la de Eyring y Norris hacia 1930, en la cual podemos ver esta ecuación, y también posteriormente se han propuesto más ecuaciones y teorías, pero todas presentan algún tipo de limitación en su aplicación. Por ejemplo, en 1988 Arau presentó su ecuación basada en modelos informáticos de trazado de rayos, mucho más compleja. A continuación vamos a hablar de la absorción. Cuando el sonido de la fuente incide en las superficies del recinto, solo parte de este se refleja y el resto es absorbido. Según el tipo de material o recubrimiento de la pared, esta podrá absorber más o menos el sonido, lo cual lleva a definir el coeficiente de absorción sonora, siendo este el coeficiente entre la energía absorbida y la energía incidente. Así, si tenemos una onda que choca contra una pared, tendremos la energía inicial, se verá la energía reflejada y en la propia superficie absorberá parte de la energía transmitiendo el resto. El coeficiente de absorción tiene una gran importancia para el comportamiento acústico de un recinto. Se han medido y tabulado los coeficientes de absorción para varios materiales, objetos y personas. Dicho coeficiente depende bastante de la frecuencia, aumentando siempre con esta, debido a que para las frecuencias altas la longitud de onda es pequeña, siendo más comparable con las irregularidades de las superficies y los propios materiales de estas. Así podemos observar pues, una serie de ejemplos como materiales absorbentes ofrecidos por diferentes fabricantes y los valores del coeficiente de absorción. En este caso, pues, en función del grosor del material, pues aumentará su absorción y siempre comprobaremos cómo a altas frecuencias aumenta esta absorción. Podemos ver aquí otro material en el cual pues también en este caso pues, tendrá su máximo a medias frecuencias, pero también sigue absorbiendo bastante altas frecuencias. U otro material con otras características de absorción. Por último, vamos a ver las diferencias entre el campo sonoro directo y reverberante. Una vez conocidos los diferentes efectos, será importante tener en cuenta en la acústica de un recinto cómo se distribuye en este el campo sonoro, entendiendo como tal el valor de la presión sonora en cada punto del espacio, es decir, cómo se distribuye entonces la energía sonora. Aquí podemos observar la gráfica donde tendremos el nivel de presión sonora total en un recinto
Y entonces tendremos, por un lado, el campo sonoro se dividirá en dos componentes, campo directo y campo reverberante. Podemos observar primero el campo directo, en el cual contiene la parte del sonido que acaba de ser emitida por la fuente y que por lo tanto no ha experimentado ningún tipo de reflexión. Por otro lado tendremos el campo reverberante, que incluirá el sonido después de la primera reflexión. El primer campo, el campo directo, disminuye con la distancia a la fuente siguiendo la ley de divergencia esférica, tal y como se comentó con anterioridad. Mientras que en el campo reverberante, este nivel de potencia sonora será constante en todo el ambiente, en todo lo que sería el recinto. Existirá, por lo tanto, una distribución prácticamente uniforme del sonido. Al aire libre, lógicamente, solo existirá campo directo, no existirá campo reverberante al no tener superficies reflectantes. Y luego, por último, pues tendremos la distancia crítica, que es la distancia a partir de la cual predominará el campo sonoro reverberante sobre el campo sonoro directo, y en la cual solo tendremos pues eso, campo reverberante. En este caso sería la distancia de 82 centímetros.